¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Contrapunto, programa de análisis político. Me da gusto saludarlos en este día miércoles 15 de abril del año 2026 y presento con gusto también al maestro Daniel Méndez Blanco. Maestro, muy buena noche. Estimado Marco, me da mucho gusto saludarte nuevamente, un gran saludo al auditorio que amablemente nos presta atención a estas intervenciones en la televisión que tú encabezas. Un saludo a Lupita, que está en los controles técnicos. Gracias por el apoyo, Lupita. Y pues aquí atento a un tema que qué bueno que lo estás seleccionando porque es de actualidad, pero además preocupa a la gente. Precisamente, bueno, hoy ponemos sobre la mesa este tema que pues ha generado mucho polémica y sigue generando polémica en redes sociales, platicando también con la gente, pues sobre lo que es el registro de los celulares, este registro que pues a partir de ahora que pues al dar tu número telefónico va a estar ligado a tu identidad, pero la gran pregunta es, ¿esto nos hará más seguros o estamos frente a un exceso de control, maestro Daniel? Bueno, mira, varias cosas a considerar aquí en este aspecto, ¿no? Decía yo hace un momento y tú lo acabas de ratificar porque es la realidad social. Yo diría que es mentira, salvo a algunas personas que sí estén de acuerdo con esto, pero es mentira que la población al 100% esté considerando que no hay problema con este registro de los dispositivos de celular. ¿Por qué razón? Bueno, pues tú constantemente te lo han dicho, a un servidor también me lo dicen, sí nos preocupa. Ahora, ¿por qué nos preocupa esta situación? Pues precisamente porque yo pienso, aquí entra mi opinión personal y seguramente con otras personas van a coincidir con un servidor, de que de entrada es una invasión vamos a la cultura de los derechos humanos, ¿no? Eso es una invasión a la privacidad, está perfectamente delineado, clasificado en la cultura de los derechos humanos, el derecho a la privacidad y a la intimidad, como así se le llama también. Ahora, ¿hasta qué punto se quiere llegar con esta situación? Vamos a ir comparando. Los funcionarios de gobierno argumentan, o sea, dan estos argumentos de que se estaría combatiendo pues a la delincuencia organizada que ha estado molestando a la población con extorsiones, con amenazas, y obviamente de ahí podemos deducir que esta delincuencia organizada tiene el control de números telefónicos. Público que está escuchándome, yo creo que también me dará la razón de que ha sido víctima constante de estas amenazas y de estas extorsiones. Surge la pregunta aquí de que, bueno, esta gente cómo obtiene esa información sobre los teléfonos. Se hace mención que esa información muchas veces, y tú lo debes saber, mi querido Marco, que son desde las cárceles. También desde las cárceles es donde ya tienen ese control para estar incomodando, para estar molestando a todos los que tienen el servicio telefónico, que también debo entrar en este ejemplo específico. No nada más es esta forma de molestar a la población en los dispositivos celulares, sino que también lo hacen para las familias que todavía tienen o tenemos, yo me incluyo, teléfonos fijos en casa, ¿no? Y ahí peor tantito la situación, porque es teléfonos de México. Y entonces la pregunta que surge es, teléfonos de México, se supone que debería haber un control más riguroso como empresa de hace muchos años que está aquí en nuestro país, dirigiendo la vía telefónica, la comunicación telefónica,
y qué es lo que está sucediendo. Ahí debería, se supone, insisto, debería haber un control y estamos viendo que no es así. Aquí viene, puedo entender, puedo comprender hasta cierto punto ese argumento que manejan los funcionarios del gobierno, ¿no? En aras de ir combatiendo la inseguridad, pero pues ¿por qué llegar hasta este extremo que a los ciudadanos, a la ciudadanía nos incomoda en verdad? Porque vamos a estar, iba yo a decir vigilados, no, pero ahora yo diría súper vigilados. ¿Y por qué llegar a esta situación? Porque sigo con mi crítica, y es una crítica constructiva, no con el afán de molestar a los funcionarios gubernamentales, sobre todo los encargados del ramo, del combate a la inseguridad. Los teléfonos han sido intervenidos desde hace mucho tiempo. Te pondría y le pondría yo al auditorio ejemplos de, pues ahí en las redes sociales, ustedes todavía existen videos de cómo intervenían las llamadas telefónicas, las conversaciones telefónicas con los políticos, las conversaciones que tenían y sobre todo con el afán de perjudicar la imagen de esas conversaciones de quienes estaban interviniendo en esas conversaciones. Entonces ahí yo parto de una lógica que ya esa intervención de los teléfonos pues era real, es real. Entonces, ¿por qué llevar a una medida extrema? Ahí va la otra reflexión. ¿Por qué llegar a una medida extrema? El espionaje gubernamental ha estado desde hace muchos años. Ya acabo de dar esos ejemplos, ¿no? Si hacemos un poquito de historia, me hace pensar, no sé si tú recuerdes eso, Marco, bueno, tú eres muy joven al lado mío, pero eres una persona que le ha gustado estudiar el fenómeno de la política y el estudio de la política y de cómo se mueven los políticos. Y recordarás, y te habrás enterado, se habrá enterado el público, que un ejemplo más fehaciente es, les voy a recordar las siglas, cuando existía esta sigla DGCF, que se traduce como Dirección General de Seguridad Federal, en la que ahí estuvieron funcionarios a cargo de ese organismo, pues que fueron muy controversiales, ¿no? Estaría yo pensando don Fernando Gutiérrez Barrios, que luego sería subsecretario de Gobernación, gobernador del estado de Veracruz, etcétera, porque él tenía el control, se hablaba de que era el hombre más informado de este país y tenía el control de la información, pensando en que ya en esos momentos en que no estaba la tecnología moderna que hoy estamos utilizando, pero había intervenciones en las vías telefónicas. Y bueno, ahí está un ejemplo, otro funcionario que no salió bien parado, cabeza de vaca en esa Dirección General de Seguridad Federal. La palabra apropiada, la mencioné hace un momento, la vuelvo a traer aquí a la mesa para que lo medite bien nuestro público. Yo le haría la pregunta a nuestro público, a ti mismo. En sí es una palabra que resume este gran tema que estamos analizando aquí en estos momentos, el espionaje. Es el espionaje. Y pues también otra de las cosas, antes de dejarte hablar, para seguir contestando lo que me preguntas en esta invitación que me haces para contestar, a lo que quiero llegar es que nos quedan 2 semanas del mes de abril y en los celulares nos están insistiendo, está la presión de que registremos los celulares, porque se supone que creo que es los últimos días de junio
donde se establece el límite. Y si revisan nuestro público, yo creo que ya lo han hecho en las redes sociales, hay personas, dan sus nombres, donde se supone que hay incluso como agrupaciones que han estado presionando para que se suspenda este registro de los celulares. Otros hablan de que ya se ganó la batalla. Mientras tanto, por la vía oficial sigue dándose ese comunicado de que tenemos que registrar los dispositivos celulares porque si no nos lo van a suspender este servicio. Y entonces, ante este panorama, pues yo tengo la estadística, tengo la información estadística de que se han registrado, o las personas que han registrado su número de celular son muy pocas, ¿no? O sea que no ha habido un poder de convocatoria. Y pues yo creo que con esta primera intervención que estoy teniendo, ya nuestro público se está dando cuenta cuál es la parte medular. El gobierno no tiene necesidad de llevarnos a situaciones extremas, siendo que ellos han tenido el control de los medios de comunicación con los ejemplos que acabo de dar. Sí, efectivamente, bueno, lo que hablaba usted de las que se dio en años anteriores, el espionaje telefónico y que se sigue dando también hoy en día. Sí. Esta situación precisamente que entre políticos tengan información que pueda afectar o pueda beneficiar desde luego a un gobierno en turno, pues por eso recurren precisamente a lo que es el espionaje telefónico. También de ahí, bueno, que en su momento dado, gente pues adversaria al gobierno o gente que quiera pues presionar de una manera al gobierno federal, pues con esta cuestión del espionaje telefónico tienen datos más precisos como se tenían anteriormente también, ¿no? Esta situación de los registros, pues de alguna manera, pues la gente no tiene la confianza, yo lo que veo, no hay la confianza necesaria para dar el número y desde luego pues va a haber un control, de que va a haber un control lo va a haber. Si el asunto es la cuestión de la delincuencia y como usted comentaba y efectivamente los relacionados a las extorsiones principalmente de números desconocidos que uno contesta y que empiezan ahí la cuestión de la presión psicológica, porque es lo que manejan muchas esas personas que se dedican a este tipo de generar miedo en la persona que en su momento dado está al teléfono, al celular, pues esa es una presión psicológica que lo va llevando para que se vea presionado en pagar un determinado pago que ellos están haciendo. Y que bueno, por esto se hace el gobierno federal, dice pues vamos a llevar a cabo los registros de los celulares para que pues, lleve un control y ya no se dé ese tipo de lo que son las extorsiones. Más sin embargo, pues esta desconfianza se sigue presentando, la gente no lo ve bien en este sentido, pero sobre todo porque ese control que se va a tener, si aún así no estando registrados hay ese control, pues estando registrados va a haber mayor control, pero también hay una situación importante en todo ello. Y en esta cuestión, pues está de que aparte de que el gobierno logre tener ese control, va a manejar esta información que se puede también, desde alguna manera, se puede desvirtuar si no hay también un control del mismo sistema que vaya a manejar toda esta información de base de datos, puede generar un problema mayor como se ocasionó anteriormente. Ahora, yo podría, de acuerdo contigo, yo agregaría, hay más ejemplos específicos que estarían ratificando lo que comento yo en mi intervención. El gobierno ha tenido el control de la información desde hace muchos años, desde antes de que apareciera esta tecnología moderna. Pero a ver, regreso a la tecnología moderna. Tan estamos siendo espiados que
ahí ya han aparecido en las redes sociales, tú lo habrás visto, el auditorio ya se habrá dado cuenta, de un tiempo para acá nos impusieron en que apareció un círculo color violeta que le llaman metal. Y ese círculo color violeta, insisto, de un tiempo para acá, han estado ahí en las redes sociales ya diciendo varias personas que debemos hacer todo lo posible para que desaparezca ese servicio de metal. Dice ahí, viene acompañado de una pregunta, pregúntale a Metal. Se supone que el motivo que dio origen a ese servicio, entre comillas, es para poder solicitar una información como tipo enciclopedia, que tú le puedes preguntar algo y te da esa respuesta en materia de conocimiento. Pero estas personas que están sugiriéndonos ya con bastante insistencia de que hay que suspender ese servicio, es que ya estamos siendo espiados, que ese metal, ese circulito que primero aparecía en la parte superior de nuestro dispositivo, donde vienen las imágenes, en la parte superior, y ahora nada más de repente aparece de derecha a izquierda, que luego hasta invade, cuando queremos escribir, invade parte de la pantalla. Pues nos dicen esas personas que debemos dar de baja ese servicio porque ya están invadiendo nuestra intimidad, nuestra libertad para la conversación. Entonces, si eso está sucediendo ya desde, ¿qué será?, año y medio de que está este servicio, o sea, si ya estamos siendo espiados, ahora agrégale esto de que en junio, a más tardar en junio, hay que registrar estos dispositivos celulares nuestros. Entonces, ¿a qué se quiere llegar? Me resulta, percibo una situación como anárquica, aparte del temor, del miedo, de la preocupación, que están bien fundamentados por parte de la gente. Yo insistiría, ya nos están espiando. En el dispositivo del celular ya nos están espiando. Ahora, otro ejemplo que me inspira lo que tú acabas de comentar, y pongo como ejemplo al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, cuando en sus investigaciones de combate a la delincuencia ha explicado, yo le tengo un gran respeto al secretario de Seguridad Pública, él ha explicado cómo han avanzado en las investigaciones cuando se cometen estos homicidios, estos grandes homicidios que pues han sido noticia fuerte, incluso más allá de nuestras fronteras nacionales. Él ha hablado de las intervenciones telefónicas. A lo mejor el secretario de Seguridad Pública me podría decir, bueno, maestro, pero pues es que yo soy el encargado del ramo y tengo la libertad, tengo el deber y la obligación de intervenir llamadas telefónicas. Y yo le contestaría, sí, claro, es el funcionario del ramo. Pero lo que quiero dejar claro acá es que ya lo están haciendo, ¿no? Entonces, si ya se viene haciendo ese servicio yo voy a utilizar ese calificativo, ese servicio de espionaje, entonces, ¿por qué ahora insistir? Bueno, solamente que yo tendría que utilizar otra palabra, otro calificativo. Ahora se está formalizando, ahora sí ya se está haciendo como algo obligatorio. Ya se está formalizando una práctica que la venían haciendo desde hace muchos años, las autoridades en materia gubernamental. Podría decirme el secretario de Seguridad Pública, bueno, es que lo tenemos que hacer por lo que acabo de decir y que lo ha expresado en sus intervenciones en las conferencias matutinas al lado de la Presidenta de México, el secretario de Seguridad Pública, es que es una forma de combatir la inseguridad. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo, pero si eso ya está sucediendo, ¿qué no les es suficiente eso? ¿Por qué llevarlos a una situación extrema, Marco? Sí, efectivamente, y lo que tan es así de que no hay esa confianza de la gente,
Se tiene un dato de 130 millones de móviles que existen aquí en nuestro país y hasta el momento solo se han registrado 20 millones, o sea que no llevamos ni la mitad. Y efectivamente finaliza en el mes de junio de este año, finaliza lo que es el registro y sí, están las compañías de celulares pues, constantemente pues, haciendo la mención de registrar su número para que no se vean bloqueados, para que no vayan a perder su número, para que puedan seguir con lo mismo, porque hasta donde se tiene entendido, los que no se registren pues van a perder todo y solamente van a tener derecho pues, a las llamadas de emergencia, sí, y lo demás todo se perdería. La gente, pues sobre todo hemos visto en lo que es las redes sociales, ahí es donde pues, se han pronunciado en contra de esta medida de la presidenta, y luego también que en su momento dado, para que se diera todo este proceso, pues se votó. Principalmente en esa ocasión votaron pues, los representantes de Morena, del Partido del Trabajo, cuando se llevó a cabo esta cuestión de llevar a efecto el asunto del registro de los celulares, y que ahora pues no ha habido ese interés. Estamos hablando de 20 millones de registros ante el total que son 130 millones de celulares que existen en nuestro país, de acuerdo a las cifras que se tienen. Ahora, es que aquí no para la cosa. En una tercera intervención de un servidor, y escuchando lo que acabas de decir, esto incluso daña al país. Aquí va un tercer momento de mi reflexión. Daña al país porque si no se ha alcanzado la cifra, como la que acabas de decir, de registro de celulares de aquí a junio, y nos suspenden el servicio telefónico, nada más para hacer llamadas, en un momento en que, fíjense y fíjate bien, Marco, en un momento en que nos están llevando a la digitalización, que ese es otro rubro como complemento que nos puede perjudicar fuertemente, en el que todo lo quieren manejar digitalizado y suspendes el servicio de los celulares, pues entonces provocas un crack en el país, provocas un crack en materia económica, colocas al país en un crack de las gestiones que se tienen que hacer a nivel gubernamental y a nivel social, porque es cierto, lo ha notado el auditorio, tú mismo, Marco, que ahora nos quieren quitar, por ejemplo, el hecho de que ya no manejemos el dinero en especie y que todo sea a base de tarjetas, y hay esta medida, entonces nos pone contra la pared. Es entrar en un círculo vicioso que va a tensionar más de lo que ya tiene el país, de muchos problemas a los que nos han orillado, desafortunadamente, con este tipo de decisiones. Están hartando a la población, ojo, están hartando a la población, están estresando a la población. Estamos recibiendo presiones de muchos ángulos. Súmale a esto del registro de los celulares el registro de biométrico, y esa es otra presión, otra presión en la que nos tienen que sacar información de la órbita de los ojos, nos quieren sacar información del rostro, y ya se puso a pensar la población, los expertos en esto de la informática, que son libre pensadores, que no están condicionados por el oficialismo, nos hablan de que con estas medidas del CURP biométrico, ahora el registro de los celulares, pues no vamos a tener libertad de acción en nuestros espacios privados y particulares. Esto es violatorio del derecho a la intimidad y a la privacidad. Hacia donde tú te tengas que desplazar, vas a estar vigilando, y eso se me hace sumamente delicado. Así es, maestro. Y bueno, y no es que se esté en contra del gobierno de Morena, porque esto lo hizo Felipe Calderón Hinojosa, claro. El gobierno
panista de ese entonces. Fue en el año 2009 donde trató de crear el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, conocida como RENAU, y que realmente fue un fracaso. Así es. O sea, fue un fracaso. O sea, no estamos hablando diciendo no porque es el gobierno de Morena, no, aquí no es el gobierno de Morena, es que ya se intentó de hacer esto y fue un fracaso, y que fue en el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa. Un padrón que pues los usuarios también debían registrar su número celular. La idea exactamente era lo mismo, la cuestión de la delincuencia, la cuestión de las extorsiones, y que bueno, al final pues esta situación pues fue un fracaso, porque en lugar de beneficiar también se filtró mayor información de todas esas personas que en su momento dado se registraron. No se redujo significativamente los delitos como se pensaba, ¿no? Pues con esto ya iba a funcionar la cuestión de tener un control de seguridad, no funcionó. También mucha gente pues registró, dio números falsos para evitar todo este tipo de situaciones, y que pues no era ese punto, ¿no? Al final, en el 2011, el RENAU fue eliminado por el gobierno y el Congreso tras reconocer que efectivamente no había cumplido su objetivo, que era pues solucionar los problemas. Ese era el objetivo. Entonces, México ya se intentó esta situación de registro de celulares, fracasó, reitero, en el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa, y ahora en el gobierno morenista de Claudia Sheinbaum lo quieren volver a hacer, intentar. Sí, ahora, otro ejemplo que traería a colación, creo que lo van a recordar muy bien. El gobierno, insisto, que tiene muchos mecanismos de cómo obtener la información cuando hay que esclarecer hechos de carácter delictivo. Pónganse a pensar, seguramente ahí en el público han vivido esos casos de, pues lamentables, de que se han visto presas de los hechos delictivos a través de las conversaciones telefónicas. Bueno, este ejemplo es muy clarificable. Mucho antes de que apareciera esta tecnología moderna, y empezaban ya a incomodar a través de la vía telefónica tradicional, y se solicitaba la intervención de las autoridades, y las autoridades, ¿qué es lo que hacían? Rastreaban a solicitud de la ciudadanía, rastreaban las conversaciones telefónicas de dónde había salido la llamada telefónica para incomodar, para hostilizar a la ciudadanía por la vía telefónica tradicional en aquel tiempo. Hoy más que nunca, antes de llegar, sin necesidad de llegar a estas medidas extremas, las autoridades en la materia, por ejemplo las secretarías de seguridad pública, tienen esos mecanismos de acción cuando se trata de rastrear, de investigar los hechos delictivos, y han dado con el resultado que se perseguía y que se deseaba. Cito nuevamente al secretario de Seguridad Pública, porque yo le he llevado el seguimiento al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, y me queda muy claro cuando él habla de que la investigación en materia de carácter telefónico, para saber de dónde están hablando los delincuentes, cómo se están vinculando, pues ellos forman parte de sus estrategias, forman parte de sus armas para combatir la delincuencia, ¿no? Entonces, pues yo digo, ¿por qué llegar a esta situación extrema si pensamos en la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal, en las Secretarías de Seguridad Pública a nivel estatal, y tienen estos mecanismos de acción? ¿Por qué llegar a una situación extrema? Imagínense esta palabra de carácter psicosocial, aquí está Lupita que no me dejará mentir, que la he escuchado, me ha escuchado en otras ocasiones, en el imaginario colectivo, y Lupita pues es psicoterapeuta, lo sabe, en el imaginario colectivo, lo que está provocando el hecho de saber de que hacia donde te traslades
ya vas pensando en que te están siguiendo los pasos, ¿no? Y eso atenta contra el régimen de libertades ciudadanas, de libertades sociales, Marco. Efectivamente, lo que contaba yo al principio del programa, esta presión psicológica que hacen este tipo de delincuentes contra la gente, pues para precisamente aprovecharse de esta situación que se está viendo en el país y pedir una determinada cantidad. Así es, entonces esto es muy delicado. Y ahora, que no le extrañe a los funcionarios de gobierno, porque sabemos como ciudadanía, sabemos que podemos revisar, yo les podría hacer sugerencias bibliográficas de las oficinas dedicadas dentro del ambiente especializado para el combate a la inseguridad, las oficinas especializadas para la materia, ¿no? Yo aquí en tu programa he mencionado, lo recuerdo muy bien, y tú lo vas a recordar, cuando me acuerdo que le mencionaba a los medios de comunicación en aquellos momentos cuando el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares era secretario de gobierno con el gobernador Patricio Chirinos. Habían entrado en un convenio, lo van a recordar todos ustedes, habían promovido en un convenio el apoyo del gobierno de Israel en la materia de combate a la inseguridad, y colocaron un centro de espionaje, vamos a llamarlo así, en Palacio de Gobierno, en la parte más alta del Palacio de Gobierno, que le daban una expresión popular, ya la recordé, el gallinero le llamaban. Y ahí se había instalado un equipo, se anunció inclusive a los medios de comunicación, un equipo de alta tecnología para incursionar en esa materia del espionaje, que es un espionaje incluso que ahí también lo puedo entenderlo, que es para obtener información de cómo se está moviendo la delincuencia, ¿no? Entonces, si ya vienen trabajando con muchas cosas, y así podría yo citar centros de espionaje que hay en el mundo, en otros países, México no es la excepción. Podemos hacer muchas consultas, puedo citar varios libros para invitar al público para que los lea. Entonces, si ya tienen esos mecanismos, ¿qué no basta eso? O sea, se tiene que, aquí como un aspecto concluyente, se tiene que llegar a esta situación extrema. Y bueno, el asunto de combate a la delincuencia pues sigue estando ahí presente. Los números de inseguridad no mienten y se sigue dando todo este tipo de cuestiones. Estos grupos colectivos buscando a sus familiares. Así es. Y sin respuesta hasta el momento de toda esta situación que hemos visto, pues ha sido un totalmente fracaso en materia de seguridad. Pues los gobiernos en general, o sea, me tengo que decir que no solo es Morena, también fue el PAN, también fue el PRI en su momento dado, y que dejaron crecer, o porque también están dejando crecer a estos grupos delincuenciales. Mira, ahí vendría otro ejemplo, que yo pienso que la clase política que nos estuviera escuchando se solidarizaría con nosotros en este análisis que estamos haciendo. ¿Cuántos de la clase política, yo creo que les incomodará también a los políticos de nuestro país, que se han visto afectados porque, pues ya citábamos hace un momento varias conversaciones que se han filtrado ahí en las redes sociales para que todos nosotros nos enteremos de cómo actúan, cómo piensan, qué quieren hacer los funcionarios, y les sacan las llamadas así de manera clandestina? Bueno, también incluso, y si dijera alguien de aquí del público, de los políticos, pues es que eso que están ustedes diciendo en verdad nos incomoda como políticos, nos incomoda que nos saquen esas conversaciones telefónicas para que ahora con las redes sociales y su rapidez se entere todo el mundo y nos exhiben y todo ese tipo de cosas. Bueno, yo diría que en primer término, el que nada debe, nada teme, dice la expresión popular. Y bueno, la llamada telefónica, la tradicional, y ahora con los dispositivos celulares de esta tecnología moderna, nos indican que deben ser situaciones de relación en comunicación privados. Es el ámbito privado, ¿no? Y ya
¿Cuándo van a intervenir las autoridades en lo que son estos medios de comunicación, los celulares, las llamadas telefónicas? Cuando pues se presenta un hecho de carácter delictivo y a su vez se hace manifiesta una solicitud de intervención de las autoridades, pero son momentos especiales. Los teléfonos, ¿cómo surgieron? Aquí vamos a un estudio de la teoría de la comunicación. ¿Cómo surgieron los teléfonos? Surgieron para que pudiéramos tener una conversación privada. Esa es la justificación de estos teléfonos, desde los antiguos hasta la tecnología moderna. Y ya hay momentos en que cuando hay un hecho delictivo que se aproxima, entonces las autoridades gubernamentales solicitan al personal especializado, las secretarías de seguridad, entrar en acción para intervenir los medios de comunicación. Sugiero una película que me parece que nos ilustra muy bien esto que estoy comentando. Es una película que tiene dos versiones. Yo sugiero la primera versión, que habla sobre el intento en la década de los 70, el intento de asesinar al presidente Charles de Gaulle. Y en esos momentos, cuando se echa a andar, porque los que no estaban de acuerdo con las políticas de gobierno del presidente Charles de Gaulle, la extrema derecha, que le llamaban así, contratan a un asesino serial, a un criminal muy importante, solicitado mundialmente por distintos gobiernos de los países, para que mate al presidente Charles de Gaulle. ¿Y cómo da la policía francesa cuando empieza la investigación de que se va a llevar a cabo un acto de esta naturaleza para matar al presidente de Francia? Ahí se hace un reconocimiento a la policía francesa en sus avances de investigaciones, y hay un momento en la película donde el público va a notar que el inspector de policía que es contratado, que tenía un reconocimiento de gran aceptación social del gobierno francés, y lo manda a llamar el secretario, el ministro del Interior, una parte fundamental para avanzar en la investigación y dar con el criminal es ya en esos momentos la intervención de llamadas telefónicas, ¿no? Tienen que ver esa escena, vean esa película, que la pueden encontrar ahí en las redes sociales, en las aplicaciones, pueden encontrarla en YouTube o también en el Face. Es una gran película de el intento para matar a el presidente Charles de Gaulle. Entonces ahí se aprecia pues todas las estrategias que son entendibles y aceptables de cómo las autoridades de seguridad tienen que implementar para detener un hecho delictivo. Así es, maestro. Y bueno, prácticamente estamos finalizando este tema, este programa, y pues algo quiere agregar, maestro, a esto. Bueno, a mí me gustaría, yo soy como ciudadano el primero en sumarme a esa inquietud que hay entre la población, con preocupación y de esto que se pretende llevar a cabo. Yo lo digo públicamente que no estoy de acuerdo con que se lleve a cabo este registro de los dispositivos celulares. Yo francamente no estoy de acuerdo, y ojalá se pudiera hacer presión para evitar que se lleve a cabo una situación que se me hace muy delicada. Y aquí, ojo, ¿qué es lo que está haciendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Las comisiones estatales, esto es asunto de su competencia, que se sumen a la inquietud de la ciudadanía para presionar y que no se lleven a cabo estas medidas drásticas como el CUR biométrico, como esto del registro de celulares, que en lo personal me sumo a esa gente que no estamos de acuerdo con esa situación. Pues gracias, maestro, y gracias a todos ustedes, amigos del Imparcial, por haber sintonizado su programa Contrapunto. Se despide de ustedes Marco Antonio Jacasolada. Muy buenas noches. Gracias, Marco, por la invitación. Gracias. Saludos al auditorio.